Entonces, mi hermano, lo invito a que busque en su Biblia el capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles. Amén. Capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Yo aprovecho allí, tengo aquí un costadito, el teléfono de mi esposa, porque yo por el computador no puedo ver los saludos. Entonces aprovecho allí para saludar a mi hermana Blanquita, a la tía Clemencia, a la hermana Mónica, a la tía María Eugenia, la abuela Nancy, a mi hermano Belmis, a Luz Marinita, a mi mamá, ahí también está Ramirito saludando, mis hermanos y a todos los que están allí viendo la transmisión, los bendigo en el nombre de Jesucristo y pido que la palabra que hoy Dios ha enviado quede grabada en sus corazones y rinda fruto al 100 por 1 para la gloria de Dios. Amén. Que se cumpla el propósito en ustedes. Capítulo 8 y vaya hermano a el versículo 9. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor aquí, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Pedro y Simón el mago. Hacía tiempo había en la ciudad cierto hombre llamado Simón, que practicaba la magia y engañaba a la gente de Samaria, diciendo ser alguien grande. Todos estaban atentos a él, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este sí que es el poder de Dios, llamado grande. Le prestaban atención porque con sus artes mágicas les había asombrado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe mientras anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aún Simón mismo creyó. Y una vez bautizado él, acompañaba a Felipe y viendo las señales y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Los apóstoles que estaban en Jerusalén, al oír que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales descendieron y oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que por medio de la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado obtener por dinero el don de Dios. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque veo que estás destinado a hiel de amargura y a cadenas de maldad. Entonces respondiendo Simón dijo, rogad vosotros por mí ante el Señor, para que ninguna cosa de las que habéis dicho venga sobre mí. Ellos, después de haber testificado y hablado la palabra de Dios, regresaron a Jerusalén y anunciaban el evangelio en muchos pueblos de los samaritanos. Amén. Bueno, mis hermanos, hemos estado nosotros desde hace un tiempo ya, digo yo, a raíz de todo lo que ha estado pasando con, con esta pandemia, que hemos sido enfáticos en explicando que
porque este tipo de cosas hablan mucho de juicios de Dios, lo que podríamos llamar microjuicios, ¿sí? O pequeños juicios que anteceden tiempos mucho más trascendentales en la historia de la iglesia, en la historia del mundo y conforme a las escrituras y a todo lo que tiene que ver con el área escatológica de la palabra de Dios. Porque vendrán tiempos donde serán desatados los sellos, ya lo hemos visto muchas veces, vendrá también la ira de Dios y irá un suceso que está dividido en dos partes, que son las trompetas y después las copas de la ira, donde Dios va a traer retribución a todos aquellos que le desobedecieron o que se levantaron contra él en, en un justo juicio y en una venganza acorde a los hechos malvados de la humanidad. Está escrito y así va a pasar. Y lo que el Señor quiere es que nosotros nos preparemos y quiere el Señor también salvar la mayor cantidad de personas antes de que estas cosas ocurran. ¿Correcto? Y veíamos hace 8 días, estábamos hablando acerca de la verdadera doctrina de Cristo. Amén. Estábamos hablando acerca de que hay una doctrina falsa y hay una doctrina verdadera. Y explicábamos en la parte final de la predicación que la savia, el nutriente, la parte neurológica de la doctrina de Cristo tiene que ver con el amor de Dios. El contenido central de la verdadera doctrina es el amor de Dios. El amor conforme a Dios, no el amor conforme a los hombres, que es algo que trataremos de explicar un poco simultáneamente a esta secuencia acerca de la verdadera doctrina que hemos estado ya desde hace mucho tiempo hablando, pero que hemos resaltado esto en este último tiempo para que usted, hermano, y todos nosotros estemos atentos para esquivar y para repeler todo peligro que pueda venir a nosotros, amén. Porque hemos explicado, hermano, que el primer sello del Apocalipsis habla de un jinete y de un caballo blanco que tiene corona y que le ha sido otorgada autoridad para vencer y para conquistar. Y explicábamos cómo esa fuente de poder, ese viento de poder, es el espíritu del anticristo, que es el que controla todas las falsas doctrinas y todo lo que tiene que ver con espíritus de error y confusión, que está dirigido especialmente para consolidar un tiempo llamado la apostasía. Y explicábamos cómo la apostasía es un suceso donde personas que estaban dentro del cuerpo de Cristo, que creían en Cristo y que estaban afiliados a la verdadera doctrina, por causa del error y la confusión tan potentes que trae esta corriente espiritual, desisten de esto y se rebelan contra la verdad y contra Dios. Eso es lo que se conoce como la apostasía. Amén. Y conforme a eso, hermano, el Señor nos regala un pasaje que está aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, que a mi modo de ver es como la encíclica máxima acerca de la dinámica apostólica de la iglesia primitiva, hermano. Usted quiere saber cómo era la dinámica, el comportamiento, el sabor, las características reales de la iglesia primitiva, está en Hechos de los Apóstoles. Y así como la iglesia primitiva, tiene que ser nuestro referente. O sea, lo que era algo absoluto, lo que era algo total, incuestionable, lo que
lo que describe el imperio del Espíritu Santo y de la soberanía de Dios aquí en Hechos de los Apóstoles, en la época de la iglesia primitiva, debe ser, hermano, lo que reine y debe ser lo que se desenvuelva en la iglesia de hoy. Pero desafortunadamente, hermano, hemos visto cómo en muchos aspectos la iglesia contemporánea, la verdadera, ¿no? Cabe aclararlo, la verdadera iglesia, la iglesia cristiana verdadera, se ha desmarcado paulatinamente de estos principios y de esta gobernabilidad del Espíritu Santo. Pero es el mismo Dios el que nos ha llevado a nosotros a que entendamos que Él quiere recuperar el dominio de la iglesia, que le fue arrebatado por los hombres, por sus malas prácticas y por sus desobediencias. Y estamos viendo acá, hermano, un momento que parece un suceso más, un suceso aislado, acerca de un hombre llamado Felipe, cuyo ministerio era el del evangelista. ¿Qué hace un evangelista? Un evangelista lleva el mensaje a las multitudes para que las personas, siendo tocadas por el Espíritu Santo, se arrepientan de sus pecados y se incorporen al cuerpo de Cristo. Usted cuando ve un ministerio como el evangelístico, va a notar que es una persona utilizada en una predicación muy práctica, muy contundente, llena del poder del Espíritu Santo para el convencimiento de los pecados. Pero también usted va a notar cómo el evangelista se mueve también a través de dones como la sanidad, la liberación y el don de los milagros, hermano. Poderes que Dios utiliza por amor a las personas para que a través de ellos las personas recapaciten, se arrepientan y se reconcilien con Dios. Entonces usted va a ver al evangelista en esto. Y aquí había un evangelista llamado Felipe, que estaba caminando por Samaria. Y en medio de eso, tiene un encuentro con algo que causa conmoción, que impacta, que lo invita a uno a analizar estas cosas. Y se encuentra con un hombre llamado Simón, un mago o un hechicero, ¿sí? O un brujo que practicaba, dice la palabra, la magia, y que además engañaba a la gente de Samaria, diciendo que era alguien grande. Este suceso, así como Hechos de los Apóstoles, es la descripción de lo que debe ser la iglesia en ese tiempo y hoy. También Hechos de los Apóstoles en esta parte muestra una práctica que es milenaria, que es la práctica de la adivinación, que es la práctica de la hechicería, que es la práctica de la brujería, que básicamente todas esas áreas lo que hacen es utilizar rutas ilícitas en el mundo espiritual. ¿Qué es una ruta ilícita en el mundo espiritual? Vamos a diferenciar la ruta ilícita de la ruta lícita. ¿Cuál es la ruta lícita? O sea, la legal, la que corresponde. Es a través de Jesucristo. Amén. ¿Usted quiere salvación? Es por medio de Jesús. ¿Usted quiere liberaciones? Es por medio de Jesucristo. ¿Usted quiere sanidades? Es por medio de Jesucristo. ¿Usted quiere un milagro? Es por medio de Jesucristo. Él es la legitimación, Él es la autoridad para que estas cosas usted pueda recibirlas. Por eso se ha establecido que la obra de la cruz del Calvario está respaldada por un nombre, que es el nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Para que usted, invocando el nombre de Jesucristo, sea socorrido en estas diferentes áreas de liberación, amén, y de salvación. Esa es la parte lícita. La parte ilícita es todo aquello que se utiliza para acceder a los beneficios espirituales, por decirlo así, pero donde no se usa el camino que es Jesucristo o la vía legal que es Jesucristo. Es decir,
la hechicería, la brujería, la adivinación, el espiritismo, el esoterismo, ¿sí? La magia, el vudú, todas estas cosas son maniobras ilícitas donde se hacen contrataciones con fuentes espirituales que no son de Dios y se hacen contrataciones con demonios para recibir ciertos beneficios. ¿Correcto? Este hombre estaba practicando eso. Y contrario a lo que el Espíritu Santo hace en alguien, donde la obra del Espíritu Santo nos lleva a que nosotros desarrollemos la mansedumbre y la humildad, o sea, la exaltación de Dios y la minimización de la figura humana. Este hombre, practicando la magia y el engaño, lo que hacía era lo contrario, ¿sí? Lo hacía para hacerle creer a la gente que él era una persona grande. O sea, las fuentes espirituales ajenas a las lícitas o a la lícita son fuentes espirituales que alimentan que alimenta el ego de las personas que lo practican. ¿Correcto? Soberbia, arrogancia, ¿sí? Altivez. Entonces él hacía esto para que la gente lo llamara grande. Y ese era un efecto que realmente producía, porque dice la palabra que desde el más pequeño al más grande decían, este sí es el poder de Dios, este sí es grande. ¿Qué pasa aquí, hermano? ¿Por qué los seres humanos caen en estas cosas? Porque los seres humanos son susceptibles de ser maravillados. Porque el ser humano es una emulsión, una efervescencia emocional. Al ser humano le gusta lo fantástico, al ser humano le gusta lo fabulesco, al ser humano le gusta lo místico, lo misterioso, lo que llaman paranormal. Eso le gusta, le parece atractivo al ser humano. Ver a alguien practicando ilusionismo, magia, adivinación, hechicería y todo el poder que esto trae, satanismo, a la gente le produce expectativa, le produce emoción. Y la gente cree que el que hace esas cosas es grande, es una persona digna de ser seguida. Esto era Simón. Y la gente decía, además, afirmaba, esto que tiene este hombre es poder de Dios. Es un hombre grande. Porque la gente cree que todo lo que es poderoso o todo lo que tiene un nivel de poder viene de Dios. Y le digo, no, es un error. El poder de Dios es el poder absoluto, amén. Pero además está acompañado de una serie de características. El poder de Dios es bueno, perfecto y santo además. ¿Qué quiere decir esto? El poder de Dios tiene como principal tarea o principal fin o principal objetivo llevarlo a que usted sea alguien santo como Él. ¿Por qué? Porque Dios a través de su poder quiere garantizar que usted sea salvo. Y repito, el fin de la fe, como lo dice la palabra, es la salvación de las almas. Entonces, hay muchas cosas que Dios puede hacer, pero lo principal es Dios quiere salvarlo. Dios quiere transformarlo, santificarlo y meterlo al reino de los cielos. Y eso va acompañado de muchas otras cosas y beneficios que Dios tiene para nosotros, los que decidimos incursionar en ese camino, que es el camino correcto. Amén. Y todos aquellos que toman los atajos o los caminos paralelos o los caminos anchos que dice la palabra que terminan siendo caminos con fin de muerte, experimentan muchas cosas, pero lo único que no experimentan es un camino de salvación, es un camino de transformación a la santidad y un camino y bajo ninguna circunstancia podrán entrar al reino de los cielos. Amén. Y esa es una de las circunstancias y de las características y de las herramientas que el enemigo utiliza para hacer tropezar las almas, hermano.
la capacidad de maravillar, la capacidad de despertar codicia, la capacidad de despertar avaricia, la capacidad de manipular la exacerbación emocional de los seres humanos. Por eso el hombre caído, como lo hemos dicho varias veces, el Adán primero, se le llama en la palabra alma viviente. O sea, una persona emocional, almática, flemática, que es la que es el caldo de cultivo, es el escenario predilecto para que el engaño de Satanás y de las tinieblas cuaje en ese tipo de personas, hermano. Por eso Dios nos está advirtiendo esto, de que tengamos meticulosidad, de que guardemos con rigor el camino de la salvación, porque estos peligros están allí latentes. Pero aquí se avanza a algo más, que es algo que tenemos que mirar en este momento. Esto era lo que hacía Simón el mago. Pero mire lo que dice acá. Dice en el versículo 11, dice, le prestaban atención porque sus artes mágicas les habían asombrado por mucho tiempo. Ahí es cuando aparece Felipe el evangelista. Dice, pero cuando creyeron a Felipe mientras anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. O sea, el impacto de las palabras de Felipe llenas del Espíritu Santo llevaba a la gente al arrepentimiento, que es realmente el objetivo que Dios busca, el fin que Dios busca a través de la predicación de la palabra, y especialmente a través de la predicación poderosa. Entonces la gente escuchando, esa misma gente que seguía a Felipe, empezó a escuchar las palabras que seguía a Simón, empezó a escuchar las palabras de Felipe, llenas del Espíritu Santo, y empezaban a arrepentirse de sus pecados, y eso los llevaba a ser bautizados en el nombre de Jesucristo en las aguas. Amén. Y mire el versículo 13, dice, aún Simón mismo creyó. Escuche esto. ¿Qué pasó con Simón? Escuchó las palabras de que estaba hablando el evangelista Felipe y fue convencido de que Jesucristo es el Señor, el más poderoso y el único camino de la salvación. Esto lo aceptó Simón, dice. Dice, aún Simón creyó, aún Simón mismo creyó. Y una vez bautizado, él acompañaba a Felipe. No solamente creyó, sino que fue bautizado y empezó a acompañar a Felipe a andar por los caminos, por las ciudades, por los pueblos. Se volvió parte del ministerio de Felipe. Ya era considerado un miembro del cuerpo de Cristo. Él podía con Felipe en ese momento tomar la cena del Señor. Porque lo que se requiere para tomar la cena del Señor es arrepentimiento, hermano, y haber sido bautizado en las aguas, en el nombre de Jesucristo. ¿Correcto? Escuche esto, dice, y viendo las señales y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Repito, ¿qué señales se hacen en un ministerio evangelístico? O sea, ¿qué se la pasaba viendo Simón? Se la pasaba viendo sanidades, milagros, liberaciones, mover espiritual a través del ministerio del evangelista. Claro, estaba viendo cosas con un diferente tono, porque ya estaba viendo un ministro hablando acerca del arrepentimiento y de la necesidad de reconciliarse con Dios. Pero había varias cosas que ya le eran familiares al mago. Seguramente él ya había pasado por circunstancias como la adivinación. ¿Qué es la adivinación? La adivinación es la capacidad de descifrar cosas que solamente una persona puede saber o un grupo reducido de personas puede saber.
Por ejemplo, saber si la semana que viene vendrá el amor de mi vida. Eso hace parte de la adivinación. Averiguar el nombre de una persona que no conozco, eso hace parte de la adivinación. ¿Sí? Los adivinos descifran cosas banales. O sea, el adivino se especializa en descifrar cosas de poca significancia. Y esto es algo que se suele confundir con la profecía de Dios. ¿En qué se diferencia? Se diferencia en que Dios no se detiene en lo banal, hermano. Dios envía la profecía con una función principal, y es la de mantener el camino recto del pueblo de Dios. Sea para corroborarlo, que es como lo que menos pasa, o sea para corregirlo y enderezarlo. Por eso usted va a ver a los profetas en la palabra del Señor, hablándole a los reyes de Israel y de Judá acerca de la necesidad y de la urgencia de corregir los caminos, de renunciar al pecado, a la idolatría, a todas las maldades y corregir el camino con Dios. Eso hace un profeta. Lo hacían en los tiempos de los reyes y los profetas lo hacen hoy en la iglesia de Cristo. Cuando un profeta llega a un lugar, llámese congregación, misión, templo, congregación, asamblea, llega con el fin de hablar de parte de Dios acerca de lo que se debe hacer para mantenerse en el camino verdadero de Cristo. Y generalmente es una convocatoria para el arrepentimiento de los pecados. Eso es lo que hace un profeta y es lo que lo diferencia diametralmente de una persona que practica la adivinación, como lo hacía Simón. Entonces Simón veía cosas que en el mundo de la magia, de la hechicería y de la brujería se contemplan bajo ninguna circunstancia al nivel de lo que Dios hace con un evangelista, pero había cosas que no le eran que le eran un poco familiares. Pero aún así, viendo a lo que hacía el evangelista, quedaba atónito. Pero eso no causaba una revolución, no causaba una manifestación exacerbada de su comportamiento. Él estaba allí, estaba contento, se había arrepentido de sus pecados, había sido bautizado y veía cómo se movía un ministerio evangelístico y le gustaba estar en medio de eso. Le gustaba estar en medio de eso. Pero pasó algo que causó en él una inquietud en su corazón. Aparecieron, dice acá en el versículo 14, los apóstoles que estaban en Jerusalén. Amén. Dice, al oír que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Ya la gente se había arrepentido, había sido bautizado en agua. Estaban pasando cosas poderosas en Samaria. Pero a Dios le pareció importante que los apóstoles fueran allá. Le voy a explicar, grosso modo, lo que es un apóstol. Un apóstol, básicamente, es alguien que Dios utiliza para colocar cimiento, para colocar afirmación, para colocar confirmación. Y una cosa que hace el apóstol es, de parte de Dios, imponer manos para que la gente reciba el Espíritu Santo de Dios. Ya no para que la gente sea tocada por el Espíritu Santo, sino para que se produzca el gran milagro que el Señor anunció en el Evangelio de Juan. Que todo aquel que creyera en él, de su interior brotarían ríos de agua viva. Cuando brotan ríos de agua viva desde el interior de alguien, estamos hablando de la oficialización de un cambio de naturaleza. Amén.
es la confirmación de que efectivamente hemos sido transformados de una naturaleza carnal, diabólica, terrenal, a una gloria como la del Señor. Amén. Es lo que el Señor Jesucristo dice, le dice a Nicodemo: es necesario nacer del agua, pero también es necesario nacer del Espíritu. O sea, nacer del Espíritu es indispensable. Y este episodio de Simón nos permite comprender por qué. Él estaba contento, estaba maravillado con el ministerio evangelístico. Dios envía a sus apóstoles, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, una misión especial. Dicen acá, dice, los cuales descendieron y oraron por los samaritanos, en el versículo 15, para que recibieran el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Si usted se pone a pensar, el grueso de la iglesia, hermano, el grueso de la iglesia, de lo que se considera iglesia, o sea, ha llegado simplemente a un escenario donde se han bautizado en agua. Entonces hay mucha gente que se ha bautizado en agua y por alguna razón han pensado que ya la cosa está bien. Tal vez Simón era uno de ellos en el tiempo de Hechos de los Apóstoles. Pero no es solamente algo que surge de la persona, sino especialmente es algo que un entorno les hace pensar. Cuando digo esto, lo que quiero decir es que la principal razón por la cual la gente que se bautiza en agua se siente conforme con eso es porque los pastores, los maestros y los ministros de las congregaciones no les han enseñado algo diferente a eso. Y es posible que esos mismos maestros, pastores, ministros de las iglesias, de las congregaciones, también hayan llegado simplemente a eso. ¿Cuál es el peligro de esto, hermano? El peligro de esto es que pueda venir repentinamente una desviación del camino. El peligro de esto es que estando simplemente con un estado de bautismo en agua, todavía soy altamente vulnerable para que el error, el engaño y los peligros espirituales, especialmente desatados en el sello primero y por el espíritu del anticristo, vengan y afecten mi vida espiritual. Por eso la necesidad de que el Espíritu Santo sea impartido sobre las personas. Por eso es importante predicar de la necesidad del recibimiento del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, ya no en agua, sino un bautismo en el Espíritu, en la gloria de Dios. ¿Y cómo comprobamos que el peligro está latente? El ejemplo es otra vez Simón. Claro, si uno comienza a hacerle una secuencia o un seguimiento a lo que le pasó a Simón, uno en ese punto en el que está él se puede alegrar acerca de lo que Dios ha hecho con Simón. Era un mago que se creía grande, que hacía señales y maravillas y engañaba a la gente para lucrarse. Ahora es una persona que hace parte de la comitiva que acompaña a Felipe a donde quiera que Felipe, el evangelista, iba. Estaba atónito, creyó en el evangelio. La gente puede decir, Simón es salvo. Sí, es salvo en ese momento porque usted es salvo por fe y eso es confirmado en las aguas, amén. Pero ahí había un peligro, hermano. Y aquí dice, versículo 17 dice, entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo.
Y esto empezó a verlo el mago o el ex mago. Dice el versículo 18, dice, cuando Simón vio que por medio de la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Escuche esto. Cuando él vio esto, algo que estaba en su corazón, que estaba allí como oculto un poco, emergió en su corazón. Una codicia que todavía no había sido terminada de cercenar, de eliminar en su corazón, emergió. Un deseo de un statu quo en el mundo espiritual emergió de su corazón. Claro, él dijo, yo antes era un mago, me estaba lucrando bien a través de eso. Ahora tengo la oportunidad de recuperar ese estilo de vida, pero ya no a través de la adivinación, cosa que yo sé que es mala, ya no a través del sortilegio, cosa que sé que es mala, sino que creo yo que puedo hacerme rico si me convierto en un instrumento para impartir el Espíritu Santo sobre los demás. Y fue tanta su obsesión en ese momento que ofreció dinero, mire a quiénes, a nada más y nada menos que a Pedro y a Juan. Si usted se devuelve unos capitulitos atrás, en el mismo Hechos de los Apóstoles, va a encontrarse un episodio del que ya hemos hablado en otros momentos, acerca de Ananías y Zafira. Todo este crecimiento exponencial de la iglesia, el derramamiento del Espíritu y ese mover poderoso de la lluvia primera, estaba causando conmoción, hermano. Y una de las cosas que hacía el Espíritu Santo era llevar a la gente a que despreciara lo que tenía, de tal forma que vendían sus propiedades para convertirse en personas que apoyaban la extensión del reino de los cielos. Escucha esto. Hemos hablado en múltiples ocasiones, hermano, de que cuando hablamos de avivamiento y de una obra misionera expansiva, de un crecimiento exponencial real de la iglesia, hay tres áreas de trabajo que resaltan. La de los misioneros, o sea, los que van a predicar, a imponer manos, a orar por enfermos, los misioneros, a levantar iglesias, a fortalecer los hogares. Están los que interceden, o sea, los que oran para que el reino de los cielos esté abierto, para que haya un respaldo de Dios en la obra misionera. Pero también están los que tienen el don de la liberalidad o los ofrendantes, las personas dadivosas y generosas que apoyan este ministerio, entendiendo que la expansión del reino de los cielos necesita de recursos, dinero, provisiones, materiales para poder llevar el evangelio. Entonces, como esto estaba pasando, las personas comenzaban a proponerle a Dios vender sus propiedades y dar todo eso para la obra misionera y apostólica. La persona lo hacía a través de un compromiso personal con Dios. La palabra de Dios nos dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Si tiene algo pactado con Dios, cúmplale a Dios. Amén. Entonces se levantó una pareja que le dijo a Dios: voy a tomar una propiedad, la voy a vender y voy a darlo todo a la obra tuya, Señor. Después de que la vendieron y camino a donde estaban los apóstoles, que era a los que se les entregaba el dinero para que ellos lo distribuyeran en las necesidades de la iglesia y de la misión, ellos dijeron
le pasó lo que le pasó al mago. Dijeron, pero no es como mucha plata esto. Uy, no, esa propiedad es una propiedad buena. No, ya no llevemos todo, llevemos la mitad. Entonces cogieron y se guardaron la mitad, así de buenas a primeras, y creyeron que solamente llevando la mitad de lo que ya le habían dicho a Dios que le iban a dar, iba a estar bien todo, que Dios iba a poner contento y todo iba a funcionar a las mil maravillas. Cuando llega allá Ananías y Zafira, primero entra Ananías, el Espíritu Santo, hermano, del cual estaba lleno el apóstol Pedro, le revela al apóstol lo que había pasado y cómo esta pareja actuó con codicia y con avaricia a costa de lo que ya le pertenecía a Dios. Ya el dinero de esa venta no le pertenecía a ellos, le pertenecía a Dios. Ellos robaron a Dios. En la cara de Dios y en la cara del Espíritu Santo. El Espíritu Santo revela esto, pero le dice a Ananías, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y no solamente le dijo eso, sino que le dijo, por causa de lo que has hecho, vas a caer muerto en este momento. Y cayó fulminado Ananías allí. El poder de Dios mató a Ananías. Y después entró la esposa, Zafira, y también Pedro le expuso su error, su maldad, y también ella cayó como cayó el esposo. En esa dimensión de las cosas, este mismo apóstol Pedro le dice a Simón el mago, le dice, miren lo que le dice acá. Cuando él ofrece dinero para dar el poder para recibir el poder para que imponiendo manos pudiera repartir el Espíritu Santo. Versículo 20 dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado obtener por dinero el don de Dios. Escuche esto, hermano. Y aquí quiero comenzar a enlazar todas las cosas. Hace 8 días entendimos que el núcleo del evangelio, la parte más importante del evangelio es el amor. O sea, el amor es el epicentro de la verdadera doctrina. Amén. La verdadera doctrina. Y esa verdadera doctrina está sustentada en 2 mandamientos principales que dicen amarás al Señor tu Dios. El primero dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y el segundo mandamiento dice amarás al prójimo como a ti mismo. Ahí está concentrado el amor, ¿correcto? Ahí está concentrado el amor. ¿Qué ha pasado, hermano? Desde hace mucho tiempo, en la iglesia cristiana en general, en muchos lugares, se ha infiltrado una corriente doctrinal y espiritual que atenta contra este principio que dice que el centro de todo es el amor verdadero. Lo han cambiado por un amor falso, manipulable, erróneo, engañoso, y eso ha llevado al tropiezo de las almas y de las personas. Entonces le comienzan a vender a la gente un statu quo a través del mundo espiritual, donde le dicen a la gente, tú tienes un llamado, tú tienes un ministerio, tú estás para tener dinero y prosperidad, y además de eso, Dios te va a dar dones y talentos y cosas preciosas que Dios tiene para ti. Y está la doctrina, se predica de eso, se ministra eso, se impone manos por eso. Pero todo eso en ese mover espiritual no es gratis, hermano. Los ministros que promulgan esta falsa doctrina, los ministros que imparten esta corriente espiritual de este error, lo que buscan, como Simón el mago, es lucrarse.
lucrarse. Se convierten en mercenarios de la fe y se convierten además en mutiladores del cuerpo, hermano. Porque esa doctrina falsa y equivocada hace que las personas empiecen a ser desmembradas del cuerpo de Cristo. Porque han tergiversado su creencia, han tergiversado la doctrina y se han involucrado con corrientes espirituales que no son la del Espíritu Santo. Cuando es del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lleva a la gente al arrepentimiento, al deseo de la santidad, ¿sí? Y lleva a la gente al cumplimiento de los mandamientos principales, que son estos dos que yo he mencionado. Y en medio de todo eso, Dios equipará, la vida del cristiano para todo lo que necesite, sin perder la perspectiva de lo más importante, que es la salvación y entrar al reino de los cielos. Lo que quiere decir, hermano, que todo lo demás, ministerios, talentos, dones, dinero, provisión, es subsidiario, hermano. Y es mucho menos importante. Amén. Y el apóstol Pablo lo enseña muy claramente. Quiero que miremos más adelantico, no me aparte allí la vista de Hechos capítulo 8. Quiero que vayamos a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios en el capítulo. Primera carta a los Corintios en el capítulo 13, hermano. Busca allí rápidamente. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Mire lo que dice la palabra del Señor. Pero devolvámonos un poquito al capítulo 12. Versículo 31. Mire lo que dice. Dice: procurad pues los dones mejores. O sea, el apóstol, ¿qué está diciendo? No que los dones sean malos, no que un ministerio sea malo, no que la provisión de Dios sea mala, mas yo muestro un camino aún más excelente. O sea, cuando el apóstol Pablo está hablando de un camino aún más excelente, está llevando a la iglesia a que entienda lo principal en lo que tenemos que estar marchando, caminando y trabajando. Mire lo que dice ya el capítulo 13, dice, escuche esto: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, cosas que evidentemente anhelan hombres como Simón. Usted mírelo en la iglesia hoy. ¿Ya habla en lenguas? ¿Ya tiene dones? ¿Y usted qué llamado tiene? ¿Y usted qué ministerio tiene? La gente anda en una disputa a ver quién tiene ministerio, a ver quién tiene dones, a ver quién tiene plata, a ver quién ha sido prosperado, a ver quién es pastor, a ver quién es apóstol, a ver quién es profeta. Y se entra y eso comienza a generar un caos. Eso lo entiende el Espíritu Santo, eso lo entiende el apóstol Pablo y comienza a dar una instrucción, una explicación que tenemos que comprender y asimilar. Por eso está diciendo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿hablar lenguas humanas y angélicas es algo bueno? Claro, pastor, que lo es, y claro que lo es. Pero dice: y no tengo amor, o sea, lo principal de la doctrina de Cristo, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ya hemos explicado que el metal que resuena y el címbalo que retiñe es como cuando un niño de 2 años coge las tapas de la cocina y comienza a golpearlas o a hacerlas rechinar por el piso. Son de ese tipo de... Uno a los niños, por ser niños, les soportan muchas cosas, las ciertas torpezas, ¿sí? Ciertas conductas que ellos todavía no comprenden, en las cuales son ingenuos, pero algo como las tapas sonando contra el piso es algo que produce gran molestia y fastidio. Y uno a los 30 segundos le quita las tapas al niño y le dice: no, mi amor, venga para acá, guardémoslas porque me tiene con los pelos de punta, está a punto de enloquecerme.
Entonces lo que está diciendo aquí el Señor, cuando no hay amor, que es el núcleo de la verdadera doctrina, las personas comienzan a convertirse en algo despreciable y fastidioso para Dios. Como Dios diciendo, ¿por qué piensan tanto en dones, en talentos, en prosperidad, en cosas terrenales? Yo necesito un pueblo lleno de mi amor. ¿Con qué viene el amor? Con la intervención y el recibimiento del Espíritu Santo en la vida de la persona. Por eso estas personas en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, entre las cuales estaba el mago, habían sido ya bautizadas, pero les faltaba la inyección del amor puro, pleno, caudaloso, abundante, para entender ahora sí el reino de los cielos y convertirse ahora sí en un ciudadano de los cielos. Mientras tanto, son todavía carne, son todavía personas vulnerables, personas que están en un alto peligro de coger por un camino que no es. Aun cuando se tengan dones, aun cuando se tenga un llamado. Ese no es el centro de las cosas. Por eso el apóstol dice, aún teniendo dones, aún teniendo lenguas, si no hay amor, soy como un metal que retiñe y resuena y fastidia a Dios. Y dice en el versículo 2, dice, y si tuviese profecía, primero arranca con las lenguas, pero después dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, oiga esto, y toda ciencia, imagínense, la capacidad de tener palabra de sabiduría, la capacidad de tener don de ciencia, la capacidad de que Dios le muestre a uno el futuro, de que Dios le traiga una revelación. Y si tuviese toda la fe, es un don además, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, dice. Vuelve y repite, ratifica qué es lo que Dios quiere de nosotros, hermano. Y escuche esto, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Vuelvo y repito, el amor es el núcleo de la doctrina. El Espíritu Santo es la esencia de nuestro vivir cristiano. El Espíritu Santo y la intervención de Él en nosotros, el gobierno de Él en nosotros, debe ser nuestra obsesión, porque con Él viene el amor de Dios. O sea que hay gente que puede darlo todo, pero no tener el amor. Hay gente que puede ofrecerse a la martirización y no tener amor. ¿Cómo le parece? E inmediatamente comienza a explicar el apóstol lo que es el amor. Pero antes de explicar lo que el apóstol dice que es el amor, veamos básicamente cuál es el amor falso. Que esta doctrina de error y de engaño introduce. Es un amor conforme al hombre, que es esencialmente el concepto de amor que se tiene en el mundo. Un amor ambivalente, un amor que se agota fácilmente, un amor lleno de manipulación, de capricho, un amor lleno de individualismo, de egolatría, de egocentrismo, donde se piensa en uno, donde se piensa en uno, donde se piensa en uno. Y cualquier cosa que venga de un ministro o de Dios que atente contra ese falso amor es tildado de fanatismo, es tildado de legalismo, es tildado de religiosidad. Cuando hablamos de santidad, del deseo que Dios tiene de que nos arrepintamos, de que seamos transformados en nuevas criaturas, cuando esto se enfatiza, que de hecho es la esencia y la columna vertebral de lo que un apóstol predica o un pastor predica, comienza el que está ya inmerso en la falsa doctrina, comienza a tildarlo de exagerado y cínicamente comienza a ser tildado de falso amor, de falta de amor. O sea, los que poseen el verdadero amor
son tildados por los que están en la corriente falsa de faltos de amor, cuando son ellos los que andan en un amor falso, porque es un amor que está llevando a la perdición. Y usted examínelo para uno poder entender muchas veces a Dios, examine su vida con sus hijos. Papás que creen que dándole todos a los hijos, eso es un gesto de amor. Papi quiere un helado, tómelo, papito. Papi quiere un carro, tómelo, mi amor. Quiero un juguete, tómelo, mi amor. Quiero esto, tómelo, hijo lindo. El papá que hace eso cree que es un papá amoroso. Papás que toleran la necedad. Papás que toleran la insolencia de sus hijos, el irrespeto, la grosería. Creen que son amorosos. Se creen que son conciliadores, pacificadores. Pero a través de ese falso amor están llevando a la perdición a sus hijos y a sus propias almas. Hay papás que todo se le van a los hijos. Le buscan el mejor colegio, el mejor instructor de equitación. Practica tenis, gordito lindo. Te pago también las clases de squash. Toma tu Nintendo 1, tu Nintendo 2, tu Nintendo 3 con 400 juegos. Televisión en la habitación. 500 juguetes. Las papás que hacen eso creen que están amando a sus hijos. Son groseros y no los reprenden. Son desobedientes y no los sancionan. Eso es un falso amor. Y de ese falso amor está lleno toda esta doctrina que está llevando a la perdición. Y que es una doctrina que tiene especial capacidad de reproducirse donde no ha venido la inundación del Espíritu Santo. Es curioso porque en la antigua religión había un sacramento que se llamaba la confirmación. Gracias a Dios yo nunca lo recibí. Entonces, los que ya habían hecho la primera comunión, cosa que nunca entendieron, una cosa que además está sustentada en hechicería, porque viene de algo llamado la transustanciación, o sea, de creer de verdad que el pan se convierte literalmente en la carne de Cristo y que el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Eso es un acto, eso es blasfemia, herejía, eso es hechicería. Lo que se hace en la primera comunión o en la comunión de la Iglesia Católica. La diferencia es que cuando nosotros tomamos el pan, que hoy lo vamos a tomar, y el jugo de la vid, estamos sencillamente a través de esa comida, estamos celebrando, estamos oficiando una celebración que el Señor nos instituyó acerca de su muerte, de la celebración de su muerte y de su resurrección. Pero estamos comiendo pan y jugo de la uva. Porque ya la carne del Señor Jesucristo ya fue expuesta allá en la cruz del Calvario y allá derramó hasta la última gota de sangre como para que ahora nosotros andemos con actos de hechicería reproduciendo la sangre del Señor y la carne de Él en un acto diabólico, hermano. Entonces, la persona que hacía la primera comunión le decía el sacerdote, bueno, mijito, ahora tiene que hacer la confirmación. El pelado iba allá, se ponía corbata, no entendía nada, la muchacha también, impecable, allá en la catedral o en la parroquia. Y claro, mire cómo las cosas, el diablo trata de imitarlas. La confirmación no lo hacía cualquier sacerdote, era el obispo de la ciudad. Aquí en Neiva, era es el obispo de Neiva el que hace la confirmación, como tratando de imitar lo que Pedro y Juan hacían como apóstoles. Pero lo que hace el verdadero apostolado es impartir el Espíritu Santo real, para que la persona sea transformada, inundada por el poder de Dios y cambiada su naturaleza, algo necesario para el cristiano. El obispo le da a uno una cachetadita a la persona, confirmado dentro de esta sacra institución. Una confirmación en la maldad, una confirmación en el estado de perdición.
¿O a qué persona le sirvió el bautismo de chiquito o la primera comunión o la confirmación en la iglesia católica? ¿A quién le sirvió, hermano? ¿Quién cambió con eso? Más malvados son, hermano. Y es algo que nosotros en la iglesia cristiana no podemos imitar. La religiosidad no puede hacer parte de nosotros. La gente tiene que ir a las aguas en verdadero arrepentimiento, en verdadero deseo de aborrecer el pecado y dejarlo. Pero eso tiene que ser después llevado a un bautismo del Espíritu, hermano, que es un suceso en esencia sobrenatural, hermano, que de verdad trae una conmoción a la vida del creyente, un cambio de naturaleza, que fue lo que no alcanzó a llegar Simón. Tal vez si él hubiera pasado primero, el Espíritu Santo lo toma y Simón es cambiado, hermano. Pero su codicia emergió y se dejó ganar por su codicia, hermano. Entonces, devolviendo, miremos lo que dice aquí en el versículo 4 acerca del amor, y volvemos a pasar otra vez al capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Aquí en el versículo 4, mire lo que es el verdadero amor, hermano. Dice el amor, el verdadero amor, dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, oiga. Una persona nacida por el Espíritu no tiene envidia. Se goza con el bien ajeno. Que el hermano le fue bien, uno se alegra. Que el hermano que tiene una casa nueva, bendito sea el Señor. Dice, el amor de Dios no es jactancioso. O sea, la persona no se jacta, no se cree mucha cosa. No es vanidoso, exacto. Dice, no se envanece. O sea, el amor verdadero no va por las arandelas de la banalidad, de lo insignificante, que es lo que esta doctrina falsa lleva a la gente por el materialismo y un deseo de lo terrenal. No, el amor de Dios no se envanece. El amor de Dios piensa en las cosas duraderas, hermano. Porque el amor de Dios es eterno, además, es su naturaleza. Dice, no hace nada indebido. No podemos decir, hermano, que un par de homosexuales tienen amor verdadero, hermano. Porque la forma ecuménica, sincretista, actual es, déjenlos tranquilos que ellos se aman. Claro, evidentemente nosotros no somos como los inquisidores de la Edad Media, que a todo hereje lo quemaban en la hoguera, le fascinaba eso. Nosotros tenemos que amar a los homosexuales, pero la esencia de ese amor es decirles a ellos que si siguen en eso se van para el infierno, hermano. Así como el asesino, si sigue matando, va para el infierno. Así como el mentiroso, si sigue diciendo mentiras, va para el infierno. Así como el adúltero, si sigue yéndose con mujeres que no son su esposa, o la mujer que se va con el que no es su esposo, va para el infierno, hermano. Así como el hechicero, el idólatra, el bravucón, el borracho, si no se arrepienten, van para el infierno, hermano. Allí no hay amor. Eso no puede ser llamado amor, hermano, porque el amor no hace nada indebido. Amén. No busca lo suyo, o sea, no es egoísta. No es egoísta. No se irrita. No guarda rencor. Oiga, gente que no se despoja del rencor ni del odio. No tiene el Espíritu Santo, hermano. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Como el Señor Jesucristo. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Aquí quiero hacer un paréntesis, hermano, porque quiero hablar un poquito acerca de una falsa doctrina que se llama el cesacionismo. Doctrina que está cimentada en este pasaje pequeño. Ellos crean toda una doctrina a raíz de este versículo que dice, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Claro, un día eso ya no será necesario, hermano. ¿Sí? Cuando ya estemos en el cielo, para aquella ciencia, para aquellas lenguas, cuando estemos en el cielo. Mientras tanto, son dones que Dios utiliza para su gloria
y para la expansión de su reino, amén. Pero lo que sí está diciendo el apóstol es que eso no es lo más importante, hermano. Lo más importante es el amor que nunca, nunca deja de ser. Amén. Volvamos al capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Allí otra vez al episodio del mago y Pedro. Miren lo que dice acá. En el versículo 20, repitamos esta parte. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado obtener por dinero el don de Dios. Dice, tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. O sea, fue descubierto su falso cristianismo, hermano. Salió a la luz. Amén. Dice acá, arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Miren esto. El apóstol está dando una sanción dura. Está manifestando su enojo, que además es el enojo de Dios. El enojo del Espíritu Santo, el mismo que se enojó con Ananías y Zafira. Porque es que Ananías y Zafira murieron porque robaron a Dios. Aquí Simón no murió porque no pasó sino de la propuesta de comprar un don de Dios. No se consolidó, no lo hizo, preguntó, tal vez de su corazón brotó algo malo, pero también brotó ingenuidad. Se enoja el Espíritu Santo, le habla y le da una oportunidad. Porque le está diciendo, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque veo que estás destinado a hiel de amargura y a cadenas de maldad, está diciendo. La reacción ante un pequeño vestigio de oportunidad, ¿cuál debió haber sido? Una humillación extrema. Perdóname, Espíritu Santo, me arrepiento de esto profundamente. Pero miren lo que dice acá. Rogad vosotros por mí ante el Señor, para que ninguna cosa de las que habéis dicho venga sobre mí. Ese no es un genuino arrepentimiento, hermano. Le pasó algo muy parecido a lo de Saúl. Viene ya el profeta Samuel a anunciarle algo terrible a él. Le va a decir de parte de Dios, Dios se cansó de su maldad, de su desobediencia, de su perversión. Dios lo va a desechar. ¿Cuál fue la reacción de Saúl? No le importó. Lo que le importó fue su prestigio. Y le dijo al profeta, sí, bueno, chévere lo que me has dicho, pero ahorita, ¿por qué no vamos y me honras delante de los ancianos? Le dijo Saúl. Le importó su prestigio. Aquí también le ganó también la dureza de su corazón, le ganó su prestigio. Este es el último pedazo donde aparece la vida de Simón, en el Hecho de los Apóstoles y en cualquier parte de la Biblia. Pero personas que han estudiado acerca de los hechos de la iglesia del primer siglo, tal parece que lo que pasó después de eso es que Simón siguió con su culto. Y arrancó un movimiento que fue llamado históricamente el movimiento del cisma o el cismo. Y comenzó a haber un movimiento sincretista donde empezaron a ver cosas como la adivinación, cosas como sanidades. Comenzó a haber una obsesión por los dones, por lo místico, por lo supersticioso, y se camufló de una apariencia
de cristianismo, hermano. Curioso, hermano, porque hasta el día de hoy eso ha prevalecido. Hay muchas congregaciones donde usted no ve profecía, sino ve adivinación. Donde usted ve sanidades de cierto tipo, pero el discernimiento le dice a usted, eso no lo hizo Dios, eso lo hizo un espíritu maligno, como ocurre en el espiritismo y en los centros espiritistas. En los centros espiritistas hay cabinas, cubículos, taquillas, donde la gente paga para recibir los servicios de las sanidades o de los riegos o de las invocaciones o de las adivinaciones. Y usted ve hoy iglesias con taquillas donde la gente va con dinero a comprar el milagro, a comprar la sanidad y a comprar cualquier manifestación de poder en las iglesias cristianas, como si ese culto de Simón el Mago hubiera prevalecido hasta el día de hoy, hermano. O sea, ese error ha caminado desde ese tiempo, y a eso súmele que también habían otros movimientos de los cuales también podremos hablar en otro momento, como los gnósticos, como los nicolaitas y los judaizantes. Desde esos primeros momentos de la iglesia hasta el día de hoy han prevalecido. ¿Quiénes son los nicolaitas? Los nicolaitas son aquellos contemporáneos, ¿no? Aquellos que atentan directamente contra la moral de la iglesia, que tienen una errada interpretación de la gracia. ¿Quiénes son los simonitas? Los que practican adivinación, hechicería y espiritismo en la iglesia cristiana. ¿Quiénes son los judaizantes? Los que hoy están tratando de pasar a la gente del cristianismo al cumplimiento de la ley de Moisés. Igualito, el mismo espíritu de error de hace 2000 años actúa hoy. La diferencia, hermano, es que Dios nos ha dicho que en este tiempo, como un preámbulo para la aparición del hijo de perdición, porque recuerden lo que dice la segunda carta de los tesalonicenses. Primero tiene que aparecer el hijo de perdición, la apostasía y el hijo de perdición. O sea, todo lo preambular a eso es la exacerbación del primer sello, que es el sello del espíritu del anticristo, del cual debemos tener gran cuidado, hermano. Amén. ¿Cuál es el cuidado? Permitiendo que el Espíritu Santo domine mi vida, hermano. Navegando en las aguas puras de su gloria y caminando en una doctrina correcta, hermano. Miren lo que dice Segunda de Tesalonicenses, y con esto terminamos, capítulo 2. Voy a leer del versículo 1 al versículo 7. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Por eso digo, la persona que está en ese estado donde el Espíritu Santo no ha intervenido profundamente, es alguien que es susceptible de dejarse mover fácilmente. De vuestro modo de pensar, dice, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando usted mira las teorías pretribulacionistas, hermano, esas teorías pretribulacionistas tienen una tendencia. Digo tendencia, porque habrán pretribulacionistas que han guardado de verdad el testimonio, y lo único tal vez en lo que han errado es tal vez en la determinación acerca del día de la venida de Cristo, que todo aquel que se ha arrojado a dar una fecha exacta se ha equivocado. Voy a dar un ejemplo con nombre propio. Gigi Ávila era alguien que creía en la aparición, en el repentino suceso
de del arrebatamiento. Pero era un hombre que predicaba una sana doctrina y guardaba un testimonio intachable y era alguien que estaba lleno del Espíritu Santo. O sea, el poder que se movía en él era real. ¿Correcto? Pero generalmente los que defienden a capa y espada el pretribulacionismo, curiosamente, están afiliados a moveres como el de los nicolaitas, a moveres como el de la prosperidad, a moveres como los simonitas. Cosas raras que están en las congregaciones, que parecen de Dios, pero no son de Dios. Entonces, aquí el apóstol está diciendo, no señor, porque no vendrá, o sea, el anticristo, el hijo de perdición, la venida del Señor, la venida del Señor, sin que antes venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Qué quiere decir esto? Arrebatamiento no habrá sin que aparezca el anticristo. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Escuche esto, porque ya, o sea, desde hace 2000 años, ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Ese viento se está moviendo desde el tiempo de los apóstoles, hermano, de los primeros apóstoles. Pero ha tomado especial fuerza hoy. Ahora, póngase a pensar, si esos primeros siglos fueron siglos de enormes cismas que llevaban a la perdición a muchos, y ese viento se ha exacerbado hoy, con cuánto cuidado tenemos que guardar nuestra integridad y nuestra salvación. Tenemos que estar atentos, hermano, en la oración, en el discernimiento, en el mover del Espíritu Santo real. Y andemos en la sana doctrina, la cual hemos explicado hasta la saciedad, que está llena del amor verdadero de Dios. Amén. O sea, la sana doctrina nos tiene que llevar a un amor genuino por Dios y a un amor genuino por las almas y por los hermanos. Amén. Vamos a orar, hermanos, para finalizar. Amén. Que se nos pasó el tiempo. Vamos a orar. Bueno, amado Dios de gloria y poder, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos y te alabamos, Señor, en este momento. Glorificamos tu nombre, Señor. Hoy que estamos aquí, Señor, escuchando tus palabras, Señor maravilloso. Bendito Dios, Espíritu Santo de Dios. Te necesitamos, Señor. Mira cuánto peligro hay en el mundo espiritual, Señor. El peligro no es un virus, Señor. El peligro no es un movimiento político. El peligro no es realmente, Señor. El peligro no es ni siquiera una persecución por causa de nuestra fe, Señor. Todos esos son peligros, Señor, pero nos estás aclarando que el principal peligro en este tiempo se llama ese mover espiritual que fue desatado con el primer sello, Señor. Y que desde hace 2000 años está allí andando por la tierra, Señor. Está allí, Señor, moviéndose para apartar de la verdad a los que ya la han conocido, Señor. Y para confirmar en la condenación a los que la han rechazado, Señor. Por eso hoy te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Ten misericordia de este pueblo, Señor, que ha decidido, que quiere, Señor maravilloso, andar en la verdad, Señor. Nosotros no nos oponemos a eso, Señor. Nosotros no nos oponemos a la sana doctrina. Nosotros no nos oponemos, Señor maravilloso,
Señor maravilloso, al amor verdadero. Nosotros queremos cumplir estos mandamientos principales, Señor, que tú has dicho en la palabra que si los cumplimos, Señor, cumplimos con toda la ley. Si Israel hubiera cumplido con estos mandamientos, no se hubiera preocupado por las arandelas, Señor, y no hubieran terminado siendo un pueblo rebelde, incauto y religioso, Señor. Y nosotros no queremos esto, no queremos, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, con la autoridad tuya, nosotros atamos todo espíritu de religiosidad, atamos todo espíritu de error, de confusión, de falsa doctrina, de falsa profecía, de falso mover espiritual, Señor. Atamos todo esto y lo echamos al abismo. Y queremos lo diáfano, Señor maravilloso, Espíritu de Dios. Hoy pedimos, Señor, que intervenga en la vida de cada hermano, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesucristo, llénalos con tu poder, Señor. Lléname a mí también, inúndanos, Señor maravilloso, con tu presencia en cada momento, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, Señor, en nuestras vidas, en nuestras almas. Llénanos, Señor, llénanos con tu unción, Señor. Pudre los yugos, rompe las cadenas, quita todo lo que no es tuyo, Señor, y con tu fuego también, porque tú bautizas en Espíritu Santo y fuego. Señor, llénanos de tu fuego, Señor, y consume, maravilloso Dios, toda impureza de nuestros corazones, como diría el salmista, Señor, mete hisopo de fuego en nuestros corazones, Señor, y límpianos de toda maldad, Señor, y líbranos del pecado oculto, el que no vemos, Señor maravilloso. Mira cómo le brotó, Señor, del corazón lo malo a Simón, Señor, ya había sido bautizado, caminaba con Felipe, Señor, pero también, Señor, Judas caminaba contigo, Señor. Caminó años contigo y nunca su corazón cambió. Su corazón estuvo lleno de perversión, su corazón estuvo lleno de maldad. Nunca permitió, Señor, que eso que tú tenías, Él lo recibiera, Señor, como los otros sí lo recibieron, Señor. Mientras los unos estaban recibiendo el Espíritu Santo, Judas estaba llevando a tus verdugos para que te tomaran. Ya te había vendido, ya te iba a entregar. Los unos recibían, Señor, el Espíritu de la verdad. El otro estaba ya poseído por el Espíritu de Satanás, Señor. Guárdanos de estas cosas, Señor, y guarda nuestros corazones, Señor. Y nosotros estamos dispuestos a escuchar siempre tu palabra y tu verdad, por fuerte que sea, Señor. Por dura que sea, Señor, la recibimos porque viene con verdad, con amor verdadero, viene con la intención de liberarnos, viene con la intención de restaurarnos. Nosotros queremos el dominio del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Llénanos, Señor, hasta lo profundo, llena nuestras almas, Señor, hasta el rincón de nuestras almas. Llénanos con tu presencia hasta los tuétanos, Señor, y permite que en nosotros brote lo tuyo, Señor. ¿De qué sirve lo nuestro? Lo rechazamos, lo aborrecemos, lo tenemos por basura, Señor, con tal de tenerte a ti, con tal de tener tu presencia, Señor maravilloso. Señor, y proporciónale esto a mis hermanos. Hoy nos podemos reunirnos, Señor, pero yo extiendo la mano, Señor, para que ellos reciban allá el Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Entra en las vidas, ellos lo necesitan, yo también lo necesito. Entra en nuestras vidas, Señor. No nos conformamos con el bautismo del agua, vamos más allá. Llénanos con tu Espíritu, interven cada parte de nuestra vida, cada célula, cada tejido, cada espacio de nuestra área espiritual, cada espacio de nuestra alma, cada espacio de nuestro corazón. Entra allí y gobierna, Señor. Produce allí una transformación profunda, un cambio de naturaleza, Señor, de una naturaleza caída, pecaminosa, Señor, tendiente a la maldad, a una naturaleza santa, a una naturaleza gloriosa, llena de tu amor, llena de tu poder, llena de tu misericordia, Señor maravilloso. Un gobierno, Señor maravilloso. Así como dice la oración, venga tu reino sobre nosotros. Venga tu reino, ven Espíritu Santo y llénanos. Reciba, hermano, el Espíritu Santo allí en su casa. Levante sus manos y recíbalo para la gloria de Dios, para andar en el camino verdadero, para andar en el verdadero amor, para andar en el camino correcto, para andar en santidad, para andar en verdaderos dones, en manifestaciones reales de Dios, para andar en una corriente espiritual correcta, para andar en aguas de Oreb y no en aguas de Mara, en el nombre de Jesucristo, en aguas eternas, en un fluir poderoso que viene del trono del
Padre, recíbalo, hermano, en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y declaramos el gobierno de Dios sobre todas las vidas de aquellos que hacen parte de esta congregación, Señor, de esta misión, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para la gloria y honra de nuestro Dios. En el nombre de Jesús, por la fe reciba, hermano, y se ha sellado y se ha llenado en el poder del Espíritu Santo, para la gloria de Dios y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, aprovechemos este momento bello. Vamos a tomar la cena del Señor, amén. Vamos a tomar la cena del Señor. Vaya usted preparando allá en su casa con calma. Tome el jugo de la uva. Nosotros aquí no tenemos afán. No mire el reloj. Tranquilo, hermano. Bendito sea el Señor, amén. Bueno, ya estamos listos acá también. Vamos entonces a orar. Amén. Dice la palabra del Señor, hermano. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor amado, en el nombre de Jesucristo, como tú nos has ordenado, nosotros tomamos, Señor maravilloso, contigo, Señor, esta cena, Rey de la Gloria. Señor amado, lo hacemos, Señor, de verdad, con el anhelo de nunca más vivir para el pecado, de nunca más vivir para la maldad, con el anhelo, Señor, de caminar en la inundación de tu Espíritu y el gobierno de tu Espíritu, Señor. Y lo hacemos, Señor, anunciando, Señor, tu muerte, Rey de la Gloria. Y también anunciamos tu resurrección. Tú moriste para darnos vida, Señor. Y la tomamos también en señal de fraternidad y de unidad, como un gran privilegio que tú le has dado a tu cuerpo, Señor. Como parte del mismo lo tomamos. En el nombre de Jesús. Para también un día tomarlo, Señor, contigo en el reino de los cielos, porque también tú has dicho que lo dejarás de hacer hasta encontrarte tú con nosotros, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Lo tomamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre, Señor.
Bueno, amado Rey, te damos gracias por este tiempo, Señor. Queremos bendecirte a ti, Señor, por este maravilloso momento. Hace rato queríamos tomar la cena, Señor, y lo hemos hecho hoy, Señor. Gracias, Rey de la Gloria. Yo bendigo a todo este pueblo, Señor, y pido que esto que hacemos como hermanos, como miembros del cuerpo, Señor, sea señal de que un día lo vamos a hacer en el reino de los cielos todos juntos, Señor. Y también lo pido, Señor, de que sea una señal también de que tú vas a gobernar en la vida de cada persona que ha recibido esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Pido que ninguno se pierda, Señor, y que todos accedan a la vida eterna en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias. También oramos, Señor, reprendiendo toda enfermedad de los cuerpos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Destruimos toda enfermedad, todo cuadro viral, bacterial, toda enfermedad orgánica, toda enfermedad psicológica, espiritual, la destruimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Queda vencida la cruz del Calvario y atamos todo espíritu de enfermedad y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, gracias. Bendecimos, Señor, a toda persona que ha sido fiel a sus ofrendas y en sus diezmos. Pedimos, Señor, que tú reprendas el devorador de sus vidas, que abra las ventanas de los cielos para que haya abundancia y sobreabundancia. Señor, bendice sus lagares, graneros, despensas, mesas, alacenas, campos. En el nombre de Jesús, cosechas, ganados. En el nombre de Jesús, que no haya justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan, Señor. Y que prosperen en todo como sus almas prosperan. También, Señor, oramos por toda persona que está cumpliendo años. Pedimos que la bendigas. Por Dianita, la esposa de Cristian, oramos por ella, Señor. Llénala con tu poder, llénala con tu gloria, ayúdala en sus necesidades, socórrela. Que este sea un año especial para ella, que este sea un año lleno de tu presencia, de tu revelación y de tu intervención, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y oramos y oramos también por Ramirito, Señor, de una vez. Bendecimos a Ramirito en su cumpleaños también. En el nombre de Jesús, bendice su vida, bendice su familia, sus hijas, sus nietos. Señor, glorifícate en él, cumple todo designio que tienes para su vida de manera abundante y gloriosa, Señor. Bendice su entrada y su salida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y oramos, Señor, para despedirnos, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, ten de nosotros misericordia, Señor, alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz, Señor. Gracias, Señor. Atamos toda retaliación y venganza, toda furia de las tinieblas, Señor, y la echamos al abismo. Pedimos la paz que sobrepasa todo entendimiento, afírmanos en el gozo de la verdad, de la salvación, y, Señor, acampa alrededor de los que te tememos y defiéndenos, Señor. En el nombre de Jesucristo, que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga mucho. Recuerden, dentro de 15 días tenemos ya el culto de primicias para que usted vaya preparando ese momento para con el Señor. Amén. Y nos vemos el martes en el tiempo de intercesión. Les amamos mucho. Un abrazo a todos grande. Amén y amén.